Otro miércoles más en Lino Te Lo Dice. Por aquí estamos en vivo nuevamente. Gracias a todos los que sintonizan el canal de Lino Te Lo Dice en Facebook, todos los que se han suscrito al canal de YouTube. Estos videos pasan luego a YouTube y quedan permanentes, así que cualquier persona que se haya perdido el ¡Huepa! ¡Aldúa! Oye, me debes una llamada, no te hagas, me debes una llamada. Bienvenidos por aquí a todos los que nos sintonizan. Esta noche vamos a tocar un tema controversial. Yo le voy a hablar de unas medidas y unas situaciones que ya se hicieron el experimento. Esta noche voy a darle los resultados de lo que sucedió en los experimentos. Vamos a ver, se supone, y este error lo cometen muchas personas, ¿verdad? Cuando no tienen la información correcta. Si usted quiere comprar sus placas solares y usted pues es de los que va a armar su kit por la razón que sea, como digo yo, los hobbyistas de energía solar, las placas es uno de los equipos que debemos comprar todas a la misma vez. ¿Por qué? Porque todas las placas deben ser iguales. Yo lo comparo como si usted va a comprar media y las compra de cada 3 meses y son diferentes modelos, diferentes tamaños. Usted va a tener media, pero va a tener un regrete de media. Una se le van a quedar los dedos por fuera, otra le va a quedar chiquita, otra le van a quedar grande y nunca se va a sentir cómodo. En energía solar, las placas es uno de los componentes que debemos de comprar, tratar de comprarlas. Si es que, ¿verdad?, usted no contrata una compañía profesional que le haga la instalación como donde yo trabajo, o cualquier compañía profesional que usted contrate para instalación, las placas deben ser todas el mismo modelo, el mismo tamaño en producción, para que su sistema esté balanceado. Pero tenemos situaciones, especialmente los que estamos en esto en una forma de hobby, de entretenimiento y de aprender. A veces tenemos una placa de 100 vatios, empezamos con una de 100 vatios, después le añadimos otra, más tarde conseguimos una placa de 200 vatios y ahí se nos entorchó el rabo al puerco. ¿Cómo yo puedo utilizar placas de diferentes capacidades? Pues esta noche vamos a discutir unos detallitos donde debemos estar pendientes si nos llega ese momento. Repito, no debe ser la costumbre de tratar de mezclar paneles, pero en el caso de que usted lo que tenga un proyectito pequeño, quizás le gusta experimentar, le gusta aprender, vamos a tocar unos pequeños detallitos de las cosas mínimas que debemos tener cuando tenemos diferentes placas y pensamos que las podemos mezclar. Pues vamos como siempre, vamos a la libretita. Vamos a trabajar esta noche con un ejemplo que ya se hizo el experimento. Los resultados que yo le voy a dar, ya este experimento se efectuó, así que lo van a tomar por fe. Básicamente es la idea de lo que debemos hacer. No hay nada escrito en el universo. Vamos a pensar que tenemos dos paneles. Compramos un panel la primera vez de 100 watts y luego conseguimos un panel de 200 watts. Bajo las prácticas buenas de diseño de sistema, estos dos paneles no deben ser mezclados. Si fuera la forma lógica, si yo tengo 10 paneles de 100 vatios y 5 paneles de 200 vatios, la forma lógica sería montarlo en dos controladores diferentes para que sacarle el máximo a cada panel. Pero en este caso tenemos esos dos paneles, los queremos usar. Vamos a ver de cuáles son las cosas que tenemos que tener controlada, pendiente, cuáles son los puntos que tenemos que observar para poder hacer algo con esos dos paneles.
Lo primero es que vamos a usar un controlador que sea MPPT. Eso es lo primero. Ese controlador nos permite jugar con los voltajes de entrada en DC. Él se va a ajustar y va a tratar de sacar el máximo, porque la MPPT lo que quiere decir es Maximum Point Tracking del sistema. Como le hablé en un video anterior, viene siendo la transmisión entre el motor y la goma y el diferencial de nuestro auto. El MPPT va a tirar los cambios para que estas dos placas produzcan la mayor energía posible en nuestro banco de batería. Lo primero que tenemos que observar es que el voltaje de circuito abierto, en este caso 36 voltios, y le digo que estos son ejemplos, 36 voltios. El voltaje de circuito abierto de ambos paneles debe estar idéntico o bien cerca. Ok, si tenemos este panel de 100 vatios, típicamente, vuelvo y repito, son ejemplos, no quiero después que me quemen por ahí por las redes diciendo que yo digo disparate. Este panel vamos a tener 2.78 amperes y en este panel vamos a tener 7.75 amperes, y eso fue una medida que se hizo con el panel solo a través del MPPT al banco de batería. Ese día que se hicieron las medidas, se hizo el experimento, este panel me dio 2.78 amperes a 100 vatios y este panel me dio 7.75 amperes. Pero la primera pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué yo puedo hacer para mezclarlos? Por ahí pues se nos viene a la mente que si yo cojo el panel y lo pongo en serie, cuando yo pongo un circuito en serie, estoy aumentando el voltaje y la corriente se queda más o menos igual. Como el MPPT típicamente nos permite un voltaje de circuito abierto hasta 150 voltios, los hay hasta 600 voltios, 1000 voltios, 300 voltios, pero el que estamos usando tiene una entrada de 150 voltios. Como aquí tenemos 36 y 36, son 72 voltios que vamos a tener de entrada si hacemos ese circuito. Lo interesante es que cuando se hizo ese circuito en serie, el resultado que tuvimos en el circuito final fueron 72 voltios, si la mente no me falla, 72 voltios, y tuvimos una cantidad de corriente en 7.6 amperes con una producción de 94 vatios. Ok, eso fue lo que resultó en el experimento cuando los pusimos en serie. Tenemos dos paneles que son diferentes, uno es de 100 vatios, uno de 200 vatios, y el resultado fue que nos dio un circuito más o menos de 94 vatios. Quiere decir que estamos perdiendo eficiencia por un tubo y 7 llaves. Así que la segunda opción que nos queda entonces, el MPPT se encargó de hacer el ajuste de voltaje a nuestro banco de batería y nos dio un resultado en ese momento de 72 voltios, 7.6 amperes para 94 vatios. Quiere decir que vamos entonces a intentar qué pasaría si yo hago eso mismo por en paralelo. Vamos allá, vamos a cambiar la paginita, no gastar mucho papel, vamos a ponerla por aquí. Cuando nosotros hacemos un circuito paralelo, que sería poner mis paneles en paralelo, resultó algo bien interesante. Nos quedamos, para propósito de explicación, nos quedamos más o menos en 24 voltios. Más o menos, 24 voltios. Y la corriente subió a 10.65, dándonos como resultado una suma entre los dos de 132 vatios.
tenemos dos paneles diferentes, tenemos un panel de 100 vatios, tenemos un panel de 200 vatios, los queremos utilizar, queremos tratar de sacar lo máximo posible. Primer requisito fue usar un controlador en PPT que tenga la capacidad de hacer los ajustes. Estos controladores van a monitorear el estado de carga de mi batería, van a monitorear el voltaje que está bajando de los paneles solares, van a monitorear la corriente que le estamos aplicando a la batería, y ellos hacen todos esos cómputos matemáticos y logran sacarle el máximo del circuito hacia el banco de batería. Y bien, vemos que comparado al circuito serie tenemos mayor corriente y tenemos mayor producción en vatios. Viendo ese resultado, ya sabemos que no debemos usar circuitos en serie con paneles diferentes. Si tuviéramos la necesidad de usar paneles diferentes, por la razón que sea, y recuerden siempre, tienen que tratar de que aunque el panel sea diferente, los voltajes sean idénticos. Aquí tienen lo que podrían ser paneles diferentes. Estamos viendo detrás del viejito, estamos viendo unos paneles, tres tipos de paneles. Tenemos el a la izquierda, el del medio, el de la derecha. Si se fijan, son paneles totalmente diferentes. El individuo los usó, hizo sus arreglos y sus mezclas para tratar de sacar el máximo de esos circuitos. Vuelvo y repito, cuando pensemos en un diseño de un sistema de energía solar, debemos comprar los paneles idénticos. Si no lo logramos hacer por la razón que sea y conseguimos luego paneles adicionales, lo que vamos a hacer es montar otro controlador de carga para que maneje ese otro banco de paneles. Ahora, hablando de controladores de carga, esos controladores de carga deben ser, porque en la vida una cosa es lo que debe, otra es la que pasa, ¿verdad? Pero los controladores de carga deben ser la misma marca. ¿Por qué? Porque cada marca tiene sus circuitos de MPPT que funcionan parecidos pero no iguales. ¿Qué significa? Si yo pongo diferentes controladores de carga a mi banco de batería, no se van a comportar iguales y va a empezar una pelea entre una marca de un controlador versus la otra marca. No es porque sean malos ni porque uno es mejor que el otro, no. Es que su diseño, sus cómputos matemáticos, créanme, los que tienen controladores en PPT, el Flex 80 de Outback o el 60, ustedes saben que si se quedan mirando la pantalla van a estar cambiando los cómputos, y él a cada rato hace un reset y vuelve y computa cuánta energía tengo del techo, cuál es el estado mío de las baterías, cuál es el estado del inversor pidiendo corriente para producir voltaje. Todos esos cómputos lo está haciendo, y las pantallas están continuamente cambiando y haciendo cómputos nuevos. Quiere decir que en esa transmisión están tirando primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta si tiene 6 cambios. Si se paró la luz y detuvo, vamos a decir que se fue el sol, cuando arranco otra vez en primera. Según voy ganando velocidad, tiro segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Vuelvo y viene otra nublación, vuelvo y paro, vuelvo y tiro primera. O sea, ese es el trabajo y la elegancia de controladores MPPT. Los controladores, como hablamos en videos pasados, PWM, son controladores sencillos, son típicamente usados cuando uno lo que tiene es una batería, una bombilla, una carga bobita y algo bien sencillito, pues, y no quiere gastar mucho chavito, pues entonces se va con un controlador sencillo. Típicamente se usan mucho en los postes de iluminación, los que eran muchos años atrás. Ahora todo es LED y todo ha cambiado, pero muchos años atrás, cuando yo empecé para los años 2000 bajitos, que se hacían diseños de postes,
llevaba una lámpara fluorescente, llevaba una batería 12 voltios y un control a la 12 voltios, PWM, perdón. Y ese controlador tenía dos funciones: controlar la carga hacia la batería. En este caso de los postes, tenía otra función si se vendía con el voltaje de desconexión mínimo, que lo que hacía era que si la batería no cogía buena carga, pues le apagaba la lámpara al poste aunque fuera la noche. Y en adición, lo que le indicaba la noche y el día era la placa solar. O sea que en los postes común y corriente de energía eléctrica hay una pieza que se llama el múcaro, que es la pieza azul que usted va a ver encima del poste. Esos son los diseños antiguos, todavía se siguen usando, donde esa pieza se encarga de prender y apagar el poste. Lamentablemente en Puerto Rico tenemos muchos postes que la tienen dañada y se pasan encendidos todo el día gastando energía, quemando energía sin uso ninguno. Pero cuando se diseñaban postes de energía solar en el principio, la misma placa era la que le indicaba al sistema si prendía o apagaba el poste. Así que resumiendo, si vamos a usar, por la razón que sea, vamos a mezclar dos panelitos, tres panelitos que son diferentes, ya sabemos que la combinación va a ser en paralelo. No debemos usar combinaciones en serie. Todo circuito en serie, el voltaje aumenta, la corriente se mantiene igual. Un circuito paralelo aumenta la corriente, pero el voltaje se queda igual. En el serie el voltaje aumenta y la corriente se queda igual. Eso es bien importante. Yo lo digo repetidas veces porque todos sabemos que hay las personas que no tienen educación técnica en estas cosas, se olvida que tenemos una ley de Ohm, que es la que regula cómo trabaja un circuito eléctrico, de los tres componentes, que sería voltaje, corriente y resistencia, donde si aumento una baja la otra, y la fórmula de potencia o power o vatio o watt o todo lo que usted le quiera llamar es el resultado de la corriente por el voltaje. Quiere decir, hay uno de mis seguidores que me llamó y me dijo que había cambiado su inversor a 48 voltios y que ahora él notaba que las corrientes eran más bajitas y que cargaba y que menos las baterías. Lamentablemente el inversor le vino dañado. Sí, si yo aumento si yo tenía un sistema diseñado a 12 voltios y lo cambié a 48 voltios y dejé las placas idénticas y dejé el banco de batería idéntico, el resultado, que es la potencia, va a ser la misma. Ahora, en 48 voltios vamos a tener una corriente mucho más baja. Y eso es lo que buscamos en los circuitos eléctricos para lograr eficiencia, ya que eliminamos calor en el circuito. Los circuitos eléctricos, la mayoría de la pérdida de energía que no se produce y no se utiliza viene siendo por calor. La Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico genera la electricidad en la parte sur de la isla, Costa Sur, diferentes centrales. Hay una en Arecibo, Mayagüez, pero entonces el mayor uso de la energía de Puerto Rico es la ciudad metropolitana, Bayamón, San Juan, Guaynabo, Cataño, Carolina, y Energía Eléctrica transporta esa energía a esta zona en alto voltaje para poder usar cables más finos, tener menos calor en el sistema y lograr transferir la mayoría de la electricidad que se produce. Así que, resumiendo y hablando hoy de diferentes placas, primer paso, vamos a volver por aquí. Primer paso, usar un controlador MPPT. Segundo paso, el voltaje de Open Circuit Voltage. La placa atrás tiene una placa que indica la condición. Tiene corriente de corte, voltaje abierto. El voltaje que usted lee de la placa, cuando usted coge los dos cablecitos y le pone 1 metro, ese voltaje que usted lee ahí, ese es el voltaje de circuito abierto.
Ese voltaje, cuando yo le pongo carga, se reduce. Y ese voltaje es el que utiliza el MPPT para jugar con la carga que vendría siendo la batería, el inversor. Otra cosa que tiene esa placa, nos indica la corriente. Nos dice tanto de corriente. Y entonces también nos da corriente de circuito, de cruce de circuito. Aunque ustedes no lo crean, una de las pruebas que se le hace a un panel solar es cruzar los dos cables, positivo y negativo, ver qué corriente máxima tengo. Así yo sé si ese panel está produciendo lo que dijo el fabricante. Para eso vienen unos accesorios, ¿verdad? Que uno cruza el positivo y el negativo de ese panel y con el amperímetro lee si la corriente de cruce es la que dice el fabricante. Y esa es una de las pruebas que se hace. Asusta un poco porque si no usa la herramienta adecuada va a tener un chispetazo. Le voy a poner por aquí, que se me había olvidado, le voy a poner los contactos míos para toda aquella persona que le interese un sistema de energía renovable. Saben que trabajo como experto en sistemas solares, en soluciones con una compañía a nivel comercial. Toda aquella persona que le interese un estimado, estoy a las órdenes. Tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono, que es el 930-6991. Les sugiero que vayan a YouTube, busquen el canal de Lino Te Lo Dice, se suscriban y prendan la campanita para cada vez que yo suba un video al canal lo tengan. Son videos típicamente con una información técnica en arroz y habichuela. Trato de irme bien sencillito, no me gusta entrar en disputas ni cosas muy técnicas, porque yo mismo yo tengo educación en electrónica, pero hay cosas, ¿verdad? Que la electricidad siempre va a ser la misma. Desde los años la característica esta fotovoltaica se descubrió en 1800, si no recuerdo mal, 1863 y se ha ido desarrollando, ¿verdad? Pero lo que es voltaje, corriente y resistencia de un circuito va a seguir siendo igual hace 100 años atrás, 100 años ahora y en el futuro. Otra ley de física: la energía ni se produce de la nada ni se destruye. La energía se puede cambiar de estado. La puedo cambiar de un estado a otro, pero yo no puedo producir energía de la nada. El que lo logre, pues se va a hacer millonario. Vamos a ponerle por aquí los contactos. Ya nos acercamos a la media hora. El tema de hoy es un tema un poquito controversial porque no se supone, ¿cómo se llama? No se supone que nosotros ya hagamos esto, que mezclemos paneles, pero todos aquellos que son hobbyistas, que les gusta entender un poquito más y ver las cosas, hacer el experimento, bienvenido. Hay una página en Facebook que es muy buena, yo la recomiendo, Off Grid Puerto Rico. Hay otras más. Como siempre, todo lo que hay en el internet hay que saber verlo, leerlo, oírlo, escucharlo y, como dice un refrán, separar el grano de la paja. Hay muchas cosas que están bien, como diría mi abuela, digidas, pero hay otras cosas que no. Y tenemos que tener la capacidad de lograr interpretar. Aunque yo llevo 20 años en la industria, todos los días aprendo, todos los días hay conceptos nuevos, específicamente con las baterías. Las baterías han dado un giro brutal. Como siempre digo en todos mis videos, la opción costo efectiva para una familia que le interese tener sistemas renovables para eliminar facturas, reducirla o tener energía en emergencia, son sistemas atados a la red eléctrica. Olvídense de lo que dicen por ahí, que si le van a poner impuesto al sol, que si es más caro, que si por qué me cobran lo que yo genere. Esto es, de ser cierto, de que le pongan 10 o 12 dólares al cargo de un sistema que se conectó a la red, donde el individuo se eliminó 350, 300, 275 dólares, esos son peanuts. Tenemos que ver que en un sistema de medición neta, parte del sistema viene siendo la utilidad eléctrica, en este caso Autoridad de Energía Eléctrica, que nos conviene que tenga buena red eléctrica para que mi sistema esté produciendo lo que yo quiero
logre reducir o eliminar mi factura de luz y logre tener un retorno de inversión en un tiempo atractivo, y que siempre le va a sacar más de la mitad de vida de uso. No es gratis, porque la gente dice, el sol es gratis, la energía solar es gratis. No, la energía solar tiene un costo, usted lo pagó cuando compró el equipo. Pero si lo estira al tiempo de uso, usted está viendo que la energía solar le puede salir, un ejemplo, 6 chavos el kilovatio versus 24, 25, 21 que está rondando en estos días. Y en un futuro, yo no lo quiero decir con voz de profeta, pero yo creo que en Puerto Rico vamos a llegar a unos 30 centavos o bien cerca de 30 centavos. Por tal razón, si usted no monta un equipo de energía solar con medición neta, usted está pagando el equipo solar y no lo tiene. Lo está pagando porque sáquese el cómputo. Extienda su factura de luz a 12 meses, que es un año. Extiéndalo a 25 años, dígame cuánto es la cantidad y extienda la factura a ese tiempo comprando un equipo de energía solar que le eliminó, número 1, el pago de luz, le redujo la factura, número 2, le evitó los aumentos, porque la ley de medición neta en Puerto Rico el domingo, no me acuerdo si fue el domingo, el sábado, el lunes, no me acuerdo, hice un programita explicando cómo funciona medición neta. El tema del próximo miércoles, creo que voy a hablar de qué condiciones se requieren para yo poder hacer un equipo de medición neta, y cuáles son las características de un equipo de medición neta, qué exige la autoridad. Tenemos ley nueva, que es la ley 17 de abril de este año. Esperemos que el reglamento nuevo de interconexión debe estar listo para octubre. Ya la oficina me informó de que se han logrado muchas cositas que antes no se podían lograr, como un sistema que había sido denegado por invasión de servidumbre según los parámetros de ellos. Ya se está logrando. Hay muchas cositas nuevas y nos tenemos que convertir en productores de energía. Con eso ayudamos a Puerto Rico, ayudamos a nuestro bolsillo, bregamos con el cambio climático y todas esas cositas. Ya son las 9 de la noche. Le voy a dar las gracias a todos que me soportan media hora todos los miércoles. Me encanta darle educación a Joya Habichuela. Todos los que me quieran contactar tienen mis contactos aquí para estimados, ayuda, y los repito todas las noches. Aunque usted no me haya comprado el equipo, yo lo voy a orientar y yo lo voy a ayudar para que le saque el máximo, porque a la larga y a la corta lo que estamos defendiendo es el nombre de la industria solar en Puerto Rico. Y como decimos todos los miércoles, tíralo, Goyo.